Lo primero, enviar un saludo a las personas que participan en el tercer Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, construyendo juntos una escuela para la vida. Mi nombre es Carlos Vecina y junto a mi compañera Mercè Morey, ambos miembros del Grupo de Investigación, Educación y Ciudadanía de la Universidad de las Islas Baleares, España, vamos a presentar una comunicación que lleva el título El barrio como comunidad de aprendizaje intergeneracional. Lo primero de todo es interesante desarrollar una aproximación al contexto. Este trabajo forma parte de un proceso de sistematización de un proyecto comunitario denominado Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural o Proyecto ICI, un proyecto que estuvo subvencionado por la Obra Social La Caixa, se desarrolló en 37 territorios de España y nosotros lo que vamos a hacer es compartir una parte de ese proceso de sistematización sobre unas acciones socioeducativas concretas y en este caso vinculadas a los barrios de Santa Catalina y el Jonquet. En cuanto a las características de dichos barrios, bueno, es interesante tener en cuenta que es un territorio caracterizado por un proceso de gentrificación. Eso implica un proceso de reforma inmobiliaria, no exento de especulación y de cambio y transformación sociodemográfica, económica, cultural, que ha tenido consecuencias significativas sobre la población. La idea de este proyecto, después de realizar una investigación, acción participativa, era plasmar aquellos puntos claves sobre los que se tenía que incidir desde la comunidad organizada. Este diagnóstico participativo que surgió de un proceso de, como os decía, de investigación y acción participativa, permitió llegar a unas conclusiones sobre los retos comunitarios que había que afrontar, todos bajo ese marco de la gentrificación y de sus consecuencias sociales. Haciendo énfasis en infancia, juventud y personas mayores, considerando que eran aquellos sectores de la población que ese proceso de cambio había afectado más. Entonces, se trataba de buscar fórmulas para favorecer la interculturalidad, fruto del cambio demográfico que había aumentado significativamente la población por origen, y también la intergeneracionalidad desde el punto de vista de que se habían perdido las interacciones entre la población por edad, padeciendo esto gravemente las personas mayores, que eran las que habían permanecido en un barrio en el que había cambiado su población. El proyecto como tal contemplaba una finalidad de mejorar la convivencia a través de la propia organización de la comunidad. La comunidad debía analizar su realidad, ver de qué forma podía organizarse para hacer frente a los retos que se le planteaban y bueno, conseguir dar una respuesta para ello, ¿no? Llevar a cabo una programación comunitaria y una implementación de la misma con el fin de reducir los efectos de ese proceso gentrificador. Así, como proceso comunitario, fue desarrollando una serie de espacios de relación, que al final eran unas comisiones de trabajo mixtas, contaban con eh, personas profesionales de sectores de salud, educación, servicios sociales y ciudadanía, tanto aquella que formaba parte de asociaciones como aquella que participaba de forma totalmente particular, ¿no? O independiente. Desde esas tres comisiones se fue actuando en torno a varios ejes de intervención y ahora lo que resulta interesante en esta comunicación es mostrar qué ocurría en verano, puesto que durante el verano y las vacaciones bueno, de los centros educativos y de otros recursos que o cerraban en verano o parte de los profesionales o las profesionales entraban en un periodo de otro tipo de acción, de actividades, cobraban protagonismo las escuelas de verano que se desarrollaban desde los centros educativos. Pero como proceso comunitario era importante dar respuesta a una programación comunitaria que había pretendido trabajar desde todos los ámbitos de forma conjunta en mejorar el bienestar de la población, haciendo énfasis en aquello que había surgido del diagnóstico participativo.
Entonces lo que se propuso desde la propia comunidad era reestructurar la organización de las comisiones para dar respuesta durante el verano. ¿Cuál fue la estrategia que se siguió? Pues la estrategia que se siguió fue que las personas que lideraban las escuelas de verano de los centros educativos eh, formaran parte de unas comisiones más amplias formadas por aquella ciudadanía o aquellos profesionales que durante el verano quedaban, bueno, pues con sus proyectos concretos. Y entonces la idea era extender o integrar en esas escuelas de verano toda la acción comunitaria que se desarrollaba, generando una programación, la propia escuela de verano, que respondiera a los retos comunitarios. Como os he dicho, principalmente en este caso serían cuestiones de la sensibilización frente a la desigualdad y violencia de género, la interculturalidad y la intergeneracionalidad. Las dos últimas, por lo que os he comentado antes, de cómo se veían unos retos necesarios a afrontar fruto de ese proceso de gentrificación, y por otra parte, el hecho de la sensibilidad, de la sensibilización sobre la desigualdad y violencia de género, que venía de esa investigación participativa, y uno de los retos que se planteaban, que son globales, pero que también afectan a nivel local, ¿no? Y de alguna forma se tenía que hacer, actuar frente a ello. Esto nos da pie a 6 escuelas de verano, se denominarán escuelas abiertas de verano. Cada una de ellas responderá a un lema o tendrá un lema como foco central, que de alguna forma la define, y una finalidad vinculada al proceso comunitario. Vemos que la primera escuela abierta de verano, que se corresponde al año 2005, el lema Un mar lleno de vida, actividades de verano para la convivencia, está vinculado con una situación propia del contexto, dado que es un territorio que antiguamente había sido un arrabal, o sea, una zona urbana alejada de la ciudad, eh, donde principalmente vivían personas que se dedicaban a la pesca. Entonces, el hecho de hablar de un mar lleno de vida implicaba que los barrios estaban vivos todavía para actuar conjuntamente y no quedarse en la apatía que había favorecido ese proceso de gentrificación. Entonces, como finalidad, estaba poner en valor los resultados obtenidos al actuar de manera conjunta, puesto que esta escuela de verano fue la primera en la que tres entidades potentes en el barrio actuaron, o los barrios actuaron de forma conjunta para desarrollar una iniciativa, en ese caso además, una iniciativa de verano que actuaban de forma independiente hasta ese momento. Una segunda escuela abierta de verano en 2016, ya en este momento ya el territorio había desarrollado más esa programación comunitaria, había empezado a actuar, y entonces lo que se pretendía era, por una parte, dar visibilidad a esa implementación de la programación, es decir, eh, difundir y transferir lo que se estaba haciendo en el territorio durante todo el año, y consolidar el trabajo colaborativo entre los diferentes espacios de relación. O sea, ya no se trataba de tres entidades que se juntaban para hacer una escuela abierta de verano, sino que ya otros agentes comunitarios formaban parte de la comisión que organizaba dicho evento, ¿no? En 2017 se hace ya la tercera escuela abierta de verano. El verano en Santa Catarina de Jonquet, una experiencia intergeneracional, implica un paso muy importante porque se veía necesario potenciar el protagonismo de las personas mayores y fomentar la interculturalidad y la intergeneracionalidad, que era un hecho que os comentaba que al principio se tenía muy en cuenta como reto, pero aún no se había podido afrontar de forma más consistente. Entonces es cuando se empieza a generar un fuerte impacto en esos procesos de interacción entre población infantil, juvenil y personas mayores, todas formando parte de las comisiones que organizaban esa escuela abierta de verano y participando en las diferentes actividades, en la organización y en la ejecución de las diferentes actividades que se desarrollaban en la escuela de verano. La cuarta escuela de verano, construimos relaciones intergeneracionales en nuestros barrios.
Con esto se pretendía ya consolidar, ¿no?, esa participación de jóvenes, personas mayores, niños y niñas. Al mismo tiempo se incorporaba ya también en la cuestión de género, puesto que en el barrio durante todo el curso se desarrollaba, centrándonos en los centros educativos, un proyecto de sensibilización sobre las cuestiones de género, eh, organizado desde la propia comunidad y los centros educativos, o sea, se trabajaba de forma conjunta y se pretendía que durante el verano no se detuviera ese proceso, sino que continuara, ¿no? Entonces, en este caso, también se incorporaba esta cuestión en el marco de intervención de la escuela de verano. Se consigue aumentar la interacción entre la diversidad endocultural y la diversidad funcional y, naturalmente, todo ese elemento intergeneracional que estaba presente siempre. En la escuela de verano de 2019, la quinta escuela de verano abierta que se desarrolla, una comunidad sensibilizada con las personas mayores y la igualdad de género se vuelve a incidir sobre esta perspectiva y ya se trata de dar a conocer, o sea, no solo de seguir insistiendo, sino de dar a conocer desde el trabajo que se desarrolla en la escuela abierta de verano, todo el proceso que se desarrolla durante todo el año. Entonces, la escuela abierta de verano es un espacio abierto hacia la comunidad que permite difundir y transferir incluso a otros territorios en lo que se había hecho durante el curso, lo que se había hecho durante el año y lo que se estaba poniendo de manifiesto durante aquella escuela abierta de verano. Entonces, estas personas, tanto las personas mayores, os lo he puesto aquí en la presentación, como el resto de actores implicados durante el verano, sobre todo jóvenes, niños y niñas, pues tienen la oportunidad de desarrollar acciones comunitarias abiertas al resto, ¿no?, abiertas al resto de la comunidad para visibilizar todo ese proceso que se había hecho durante el curso. Entonces, la escuela de verano adquiere un valor muy importante y muy significativo en el proceso, puesto que se convierte en un eje de difusión. Por último, la sexta escuela abierta de verano, el año 2020, que además coincide con la pandemia del COVID. Bueno, pues el proceso comunitario debe reorganizarse, o sea, el proyecto debe reorganizarse y continuar dando lugar a un proceso comunitario como tal. El lema será: frente a la pandemia, más comunidad que nunca. Y fue un momento importante porque, si bien otros proyectos comunitarios tenían problemas para desarrollar su acción por las limitaciones con las que nos encontrábamos en cuanto al hecho de desarrollar interacciones, gracias al trabajo conjunto entre los diferentes recursos y ciudadanía se consiguió continuar dando respuesta a los retos, fomentar interacción social y que no se perdiera el contacto entre los diferentes agentes y entre los diferentes sectores de la población de este territorio. Entonces, se convierte la escuela abierta de verano en un elemento importante para la salud biopsicosocial, sobre todo en el caso de aquellas personas mayores, bueno, niños y niñas que al final la escuela abierta de verano se pone en marcha y las personas mayores acaban pudiendo también participar, naturalmente teniendo en cuenta las limitaciones que eso implicaba, pero dio lugar a una respuesta importante, puesto que se demostró que el proyecto comunitario podía permanecer, ¿no?, y dar respuesta en este sentido. Como conclusiones, bueno, pues estas escuelas abiertas de verano permitieron reagrupar recursos en un momento de decadencia de los recursos, como es el verano y las vacaciones en determinados centros u otros establecimientos del territorio que cerraban durante esta época. Entonces, gracias a la existencia de una programación conjunta, permitió reagrupar y trabajar conjuntamente en torno a unos retos similares, ¿no? Eso también permitió que el proceso comunitario no se detuviera, o sea, permitió continuar con la implementación de la programación comunitaria, generar un proceso en espacios novedosos, en espacios únicos que se producían en verano, en una situación de actividades mucho más distendidas, ¿no?, mucho más de ocio, pero al mismo tiempo incluyendo la parte educativa. Entonces, esto da un valor importante que no se podía trabajar durante el resto del año. Además, permitió potenciar la intergeneracionalidad y la interculturalidad, puesto que toda la acción que se desarrollaba durante estos meses estaba vinculada principalmente a desarrollar actividades.
¿no? Actividades lúdicas, de ocio educativo y organizadas entre estos diferentes sectores de población. Entonces, claro, al trabajar conjuntamente en espacios de reunión que se establecían para organizar los días y las actividades que se iban a desarrollar, esto permitía que se potenciaran mucho las relaciones que ocurrían, ¿no? Y para acabar, decir que, bueno, tanto jóvenes como infancia como personas mayores, pues pudieron disfrutar de estas oportunidades de coger el protagonismo en estas actividades de ocio educativo y en el proceso comunitario que se desarrollaba. Bueno, esto hasta aquí ha terminado nuestra comunicación. Agradecemos vuestra presencia y, bueno, sin más, pues muchas gracias por todo y si alguien tiene algo que comentar, pues estaremos disponibles a través de los mecanismos de comunicación del Congreso.